Bienvenido a Child Care Parent Contracts Part 2. En este video, aprenderá cómo navegar los desafíos de hacer cumplir su contrato principal. La información aquí contenida ha sido preparada por Civite Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civite Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Una vez que tenga su contrato de padre de cuidado infantil en su lugar, es importante que se implemente de manera efectiva y se haga cumplir adecuadamente. En la parte 2 de esta presentación, discutiremos formas de garantizar que las familias y el personal entiendan claramente las expectativas asociadas con el contrato de padres de cuidado infantil y cómo navegar los desafíos cuando no se cumplen los términos del acuerdo. Un contrato solo será efectivo si todos tienen y entienden la información. En primer lugar, comparte el contrato con las familias y los miembros del personal, asegurándose de que tengan una comprensión clara de los términos y expectativas. Recoger copias firmadas del acuerdo para formalizar el compromiso y mantener un registro de consentimiento mutuo. Para las nuevas familias, tómense el tiempo para revisar juntos los términos del contrato. Esto proporcionará una oportunidad para que las familias hagan preguntas aclaratorias y aborden rápidamente cualquier malentendido o inquietud. Asegúrese de recopilar y mantener copias firmadas de su contrato de padres de cuidado infantil para cada niño bajo su cuidado. Su acuerdo contendrá lenguaje que confirme que las familias han leído y entendido el acuerdo al momento de firmarlo. Con el personal, asegúrese de proporcionar capacitación integral y comunicación continua sobre las políticas del programa. La capacitación debe cubrir políticas y procedimientos específicos, y facilitar las discusiones continuas sobre desafíos, mejores prácticas y actualizaciones relacionadas con el cumplimiento de contratos. Considere exigir al personal que firme un acuse de recibo como prueba de que los miembros del personal se han familiarizado con los términos y disposiciones del contrato y se han comprometido a respetarlos. Esto permitirá a los miembros del personal afirmar su comprensión y acuerdo con el contrato, promoviendo la coherencia y la responsabilidad dentro del programa de cuidado infantil. Incluso con las mejores intenciones y un acuerdo bien escrito, los desacuerdos entre padres y cuidadores aún pueden ocurrir. Si sospecha que un padre o tutor no ha cumplido con los términos de su acuerdo, aquí hay algunas cosas que debe hacer. Primero, revise el contrato. Antes de tomar cualquier medida, verifique que los términos del acuerdo se hayan roto realmente. A continuación, discuta el problema. Póngase en contacto con los padres o tutores para discutir la situación y tratar de llegar a una solución pacífica. Revise con calma los términos descritos en el contrato firmado y explique cómo las acciones del padre o tutor no se alinean con lo que está escrito. Dales la oportunidad de plantear sus propias preocupaciones, así como la oportunidad de corregir el error. También es importante documentar el problema. Mantenga registros detallados de todas las conversaciones o interacciones con los padres o tutores sobre el tema, incluida la fecha y hora de la conversación, lo que se discutió y cualquier acuerdo alcanzado. Considere la mediación si necesita apoyo. Si no puede resolver el problema a través de una conversación directa, la mediación puede ser una opción. Si es necesario, rescinda el acuerdo. La decisión de terminar el acuerdo entre un padre o tutor y su programa de cuidado infantil es significativa, pero desafortunadamente a veces es necesaria cuando los problemas no se pueden resolver. Busque asesoría legal si es necesario. Si continúa experimentando problemas a pesar de sus esfuerzos para resolver el asunto, es posible que se requieran acciones legales. Es fundamental recordar que cada escenario es único, y los pasos que tome estarán determinados por las circunstancias exactas del problema. Si está confundido acerca de sus opciones o cómo proceder, siempre es una buena idea consultar con un abogado u otro profesional legal. Tener estas conversaciones difíciles puede ser frustrante, estresante e incluso intimidante para los dueños de negocios de cuidado infantil, pero es fundamental adoptar un enfoque proactivo y constructivo para resolver la situación. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta durante las conversaciones difíciles. Comunícate abierta y respetuosamente. Trate de entender su punto de vista y sea comprensivo con su posición. Aclarar las expectativas.
Recuérdeles el contrato de los padres de cuidado infantil, qué acciones esperan y por qué. Aportar soluciones. Trabajen juntos para encontrar una solución que funcione para ambos, si es posible. Establecer límites. Si las tensiones aumentan durante la conversación, tómese un descanso o reanude la conversación en otro momento cuando todas las partes estén tranquilas. Recuerde mantener la calma y la profesionalidad en todo momento. Lidiar con conversaciones difíciles puede ser un desafío, pero es importante mantener una actitud positiva y constructiva. Si aún necesita terminar un contrato de padres de cuidado infantil después de intentar resolver el problema, es fundamental tener un plan establecido. Su plan debe describir los pasos que debe seguir para finalizar el contrato de manera justa y educada para que 1. No tenga que detenerse y averiguar qué hacer a continuación y 2. El proceso sea consistente y justo. Aquí hay algunos pasos a considerar al rescindir acuerdos. Revise el contrato de los padres de cuidado infantil. Examine el contrato primero para verificar que está de acuerdo con los términos descritos en su política de terminación del contrato. Informe a los padres/tutores. Informe a los padres y/diagonal o tutores por escrito. Este aviso debe incluir las razones claras y directas para rescindir el contrato, los términos y condiciones que no se cumplieron, los pasos que su empresa tomó para resolver la disputa, la decisión de rescindir su contrato y la fecha en que entrará en vigencia. Proporciona un periodo de notificación justo. Si y cuando sea posible, permita a las familias un periodo de notificación razonable para hacer arreglos alternativos para el cuidado de su hijo. Haga planes para la devolución de la propiedad. Si la familia tiene alguna propiedad o bienes personales en el programa de cuidado infantil, haga arreglos para su devolución. Reembolsar cualquier pago. Si corresponde, reembolse cualquier tarifa recibida por adelantado por los servicios de cuidado infantil que no se proporcionarán. Obedezca todas las leyes y regulaciones aplicables. Asegúrese de que se sigan todas las leyes y regulaciones aplicables con respecto a la terminación de los servicios de cuidado infantil. Este proceso debe manejarse con amabilidad y profesionalismo, ya que puede ser una experiencia dolorosa y emocional tanto para la familia como para el proveedor de cuidado infantil. Haga un registro de todas las comunicaciones e interacciones con los padres y/diagonal o tutores antes de la decisión de cancelar su contrato. Finalmente, esté preparado para responder a cualquier pregunta o inquietud que las familias puedan tener sobre la terminación de una manera respetuosa y compasiva. Aunque pueden surgir problemas de vez en cuando, aún puede tomar las medidas para elaborar un contrato completo de padres de cuidado infantil para establecer expectativas claras y minimizar las posibilidades de disputas. Invertir en un contrato sólido desde el principio puede ayudar a minimizar los malentendidos y problemas más adelante, por lo que es una inversión que vale la pena para todas las partes involucradas. Puede inscribirse para recibir entrenamiento individual con nuestros expertos en www.childcare.texas.gov. Además de registrarse para el asesoramiento empresarial, puede acceder a información, recursos y herramientas gratuitas relacionadas con impuestos, finanzas, personal, operaciones y muchos más temas.